Nos encontramos en la sección de la sala de esterilización, la sección de esterilización, desinfección, limpieza, y nos encontramos en una sala de esterilización con todos los artículos, con todos los aparatos y artículos que se pueden encontrar dentro de una sala de esterilización. Vamos a encontrar dos zonas primordiales: zona limpia, que entraña el autoclave y la selladora, y la zona sucia la podríamos catalogar con la zona del ultrasonido, su mesa y el lavabo gerontológico que tengo detrás de mí. Repasando un poco los aparatos que tenemos aquí, que nos sirven para higienizar, para limpiar y esterilizar el material que entra en contacto con todos nuestros clientes. Deben pasar un proceso de descontaminación, de limpieza y luego de esterilización. Para ello vamos a hacer cierto tipo de secuencias, que vamos a ir describiéndolas luego poco a poco, pero siempre vamos a incluir dentro de la sala de esterilización pues tales artículos como desinfectante de instrumental, desinfectante de superficies para limpiar las superficies, agua destilada para cargar el autoclave, rollos de sellado para embolsar embolsar todos nuestros artículos que vamos a esterilizar, los elementos de protección y nuestra indumentaria para la sala de esterilización. Como veis, tengo una bata, es una bata de tela, pero esta es la bata que yo me pongo solo para hacer maniobras de esterilización. Más tarde me pondré una bata plástica para terminar de salvaguardar y terminar de proteger la indumentaria que es de la propia sala de esterilización. Recomendaros que toda la palomillas, calibre, artículos que estén aquí como unas tijeras, son artículos que están dentro de la sala de esterilización, que son para el uso de la sala de esterilización. No vamos a venir a coger esta tijera para cortar un catéter o ciertas cosas, o este calibre para medir a las personas. Entonces son artículos que van a estar dentro de la sala de esterilización y se van a dar el uso en la sala de esterilización. Bueno, nos hemos enfundado una bata plástica para la protección de nuestra ropa de trabajo. Nos vamos a colocar una pareja de guantes para protegernos y preservarnos nuestras manos. Aquí no hay que tener tanta meticulosidad en cómo nos los ponemos, ya que vamos a manipular material contaminado. Nos hemos vestido, nos podríamos poner, si vemos que pueden generarse salpicaduras hacia nuestra cara, podríamos ponernos alguna escafandra en la cara para evitar salpicaduras. Hemos transportado la cubeta con todos los artículos, con todos los enseres que han sido contaminados. Pongamos la jornada de un día y antes de finalizar la jornada pues transportamos todo el instrumental a la sala de esterilización y lo vamos a introducir en un ultrasonidos para que haga una limpieza muy eficaz, muy eficiente, muy profunda, y eliminar restos, partículas de sangre, partículas de tinta que quedan adheridos al material. Recomendamos no mezclar material de tatu con el de piercing. Os podemos recomendar, si acaso, si solo tenéis un ultrasonidos, que hagáis diferentes ciclos, pero bueno, en este caso vamos a introducir el material de tatuaje en uno de los ultrasonidos, los dos grips. Podríamos desmontarlos, podríamos coger alguna palomilla y quitarle los tornillos y desmontarlo, y sería todavía mucho más eficaz la limpieza con ultrasonidos. Pero bueno, en este caso son bastante potentes estos aparatos, emiten calor, que con ello vamos a desincrustar todavía muchísimo mejor la materia orgánica que queda adherida al material, ya sea tinta, sangre, fluidos, saliva, mucosidades. Acordaros que el agua tiene que sobrepasar todos los instrumentos que queden por debajo para que sea totalmente efectivo, que es todo el artículo que ha estado contaminado se sumerja por completo. Nos vamos a quitar los guantes ya que están contaminados con este agua. En este momento pues vamos a accionar los aparatos, vamos a accionar los ciclos. Si tienen reguladores de temperatura, podemos regular la temperatura entre 30 a 40 grados, 50 grados centígrados, podríamos darle de calor
y X tiempo, un mínimo de 20 minutos. Podemos accionar el aparato durante 20 minutos. El ultrasonidos es 16 veces más efectivo que un cepillado manual. Vamos a evitar el contacto con tijeras, con puntas, con cosas que podrían dañar nuestro organismo, nos podríamos dañar las manos, podríamos cortarnos, podríamos pinchar. Entonces, vamos a ver cómo funciona el aparato. Accionamos. Bueno, ahora nos vamos a disponer a sacar todo ese instrumental que ha sido procesado durante 20-30 minutos en el ultrasonidos. Nos vamos a poner una pareja de guantes limpios, nuevos, para manipular cualquier tipo de instrumental, cualquier líquido. Hemos dispuesto un pequeño tupper para apoyar la bandeja que trae el propio ultrasonidos para evitar salpicaduras. Tenemos el material que ha sido procesado con el ultrasonidos y este tupper nos lo transportamos hasta el lavabo para vertirlo, volver a colocar el cestillo en el tupper y devolver el cesto a su lugar de origen. Aquí tenemos el instrumental, que vamos a aclararlo y luego lo vamos a dejar escurrir en este escurridor. Más que nada es por la supervisión, si puede llegar a quedar algo de sangre, algo de pigmento, algo de tinta, vemos que no. Si acaso podríamos terminar de cepillarlo manualmente, pero seguramente que del ultrasonido haya salido completamente limpio. Vamos a aclararlo uno a uno, podemos poner el tapón. Aquí tenemos la selladora que la hemos encendido para que vaya calentando la banda transversal, para que pueda ir sellando y precintando por medio de calor los paquetes. Vamos a coger un propio paquete que tenemos como medida, como referencia, para cortar y hacer X paquetes de los que vayamos a esterilizar. En este caso, por ejemplo, vamos a esterilizar 2 grips. Entonces vamos a preparar paquetes de la medida dispuesta para que nos albergue el propio grip, el propio artículo, la banda transversal y que nos quede un poquito de sobrante, que va a ser la solapa. Entonces, ya sea con la cuchilla o ya sea con una tijera, nos vamos a disponer a cortar un par de paquetes a medida. Los vamos disponiendo en un costado, por ejemplo. Y ya tendríamos, pues bueno, si aquí tenemos X forceps que son así de largos, pues bueno, vamos a disponer paquetes mucho más largos. Si tenemos tubos receptores, pues bueno, vamos a disponer rollo de sellado, rollo de esterilización bastante más estrecho. Hay podéis encontrar en el mercado diferentes tamaños y diferentes larguras, aunque suelen traer 200 metros el rollo. Vamos a esperar a que se caliente la selladora y pueda precintar uno de los dos costados, uno de los dos lados. El primer paso, ya que está caliente la selladora, vais a cerrarlo, precintamos uno de los dos costados del otro paquete. Veis cómo está todo bien sellado. Este sellado es de mínimo 1 centímetro. Hay otras selladoras que es mucho más estrecho, pero corremos el riesgo de, a la hora de introducir o enfundar un instrumento, de que rompa ese pegado. Entonces igual encontramos un día en el cajón, abrimos el cajón con algo esterilizado y nos ha roto el sellado, entonces ese artículo ya no está estéril, no podemos considerar lo que está estéril.
Hemos preparado nuestros paquetes, pues si tenemos X artículos para esterilizar, X paquetes con sus dimensiones adecuadas para que, como hemos comentado, nos entre el artículo, nos cierre la banda y nos quede otro sobrante para la solapa de nuestra futura apertura. Ahora lo que vamos a hacer es infundar todos los artículos que vayamos a esterilizar en las bolsas. Aquí están mecánicamente limpios, lo que es el instrumental ha sido procesado, ya solo falta esterilizarlo, pero bueno, la descontaminación ya la hemos hecho, la hemos efectuado, estos instrumentos están mecánicamente limpios. Para ello vamos a hacer con un solo guante, que nos lo vayamos a poner en una de las dos manos, con la mano enguantada es con la que vamos a acceder a tocar el instrumental y con la mano libre es con la que vamos a acceder a coger los propios paquetes y a que nos ofrezca una apertura e introducirlos. Entonces, mano enguantada. Si vemos que si tienen todavía humedad, pues podríamos acceder con papel a secarlo, pero bueno, han transcurrido ya cuestión de horas, ya se ha evaporado el agua. Podemos introducirlo, procurar que no rompa el sellado y los vamos depositando, los vamos distribuyendo en una de las bandejas del autoclave, por ejemplo, y así luego procederemos a sellar todos. Primero embolsamos todo el material que vayamos a utilizar, procuramos no tocar los exteriores del paquete, así luego podemos acceder con las manos desnudas al propio material. Este guante nos lo vamos a retirar si hemos terminado la maniobra de embolsar todos los artículos, y el siguiente paso pues va a ser sellarlo, que vamos a darle una cobertura de X centímetros libres para acceder con nuestras manos luego a los interiores. Ahora no lo toco porque está relativamente no contaminado, ya que ha entrado en contacto con el tubo que estaba procesado. Sellamos el siguiente, sellaríamos todos los artículos que tenemos, todo el material. Habría que aprovechar las bandejas o la capacidad del propio autoclave y vamos a distribuirlo en las bandejas, vamos a distribuirlo de manera adecuada, de manera ordenada. No pongáis 20 tubos en una misma bandeja, es más que nada para que la esterilización sea mucho más eficaz, sea mucho más eficiente. Y acordaros que, bueno, pues una vez llena, por ejemplo, una de las bandejas, que hemos puesto otro tubo, por ejemplo, aquí, si llegamos con algún otro artículo que queremos ponerlo encima, ya que hay cierta capacidad, os animamos a que coloquéis plástico con plástico o papel contra papel, para que la penetración del calor que hay circundante dentro del autoclave penetre bien a todos los accesorios. Entonces son unas recomendaciones para la distribución, unas recomendaciones para que lo hagamos de manera un poco más eficaz y eficiente. El último paso sería introducir la bandeja o las bandejas al aparato, al autoclave. Hemos cargado de agua destilada este aparato, ya hemos dispuesto todo el material en las bandejas y introducimos. Vamos a programar el ciclo por medio del vapor que va a penetrar por toda la cámara. Cumple una función que es la eliminación total de cualquier microorganismo, la muerte de cualquier microorganismo que se halle dentro de esta cámara durante X minutos, con X bares de presión y con X temperatura. Os voy a hablar de dos temperaturas que suelen ser prácticamente las comunes para la esterilización, que serían 121 grados y 134 grados. Material embolsado, material sin embolsar, con hasta 2 bares de presión y mínimo durante, por ejemplo, con 134 grados, un mínimo de durante 12 minutos.
Aquí recurriremos a, como hemos dicho, a 134 grados material embolsado. Si hacemos el mismo ciclo de material embolsado a 121, ha cambiado lo que es los minutos, va a ser un proceso mucho más largo. Si aquí estamos esterilizando pues algún material que pueda ser algún plástico no bien diseñado o no bien adaptado, podríamos terminar, pues bueno, que pueda salir defectuoso del propio autoclave. Entonces elegimos los ciclos que se adapten al material que estamos introduciendo dentro del aparato. Por ejemplo, a 134 grados, material que estuviese sin embolsar serían en 4 minutos. Ya veis cómo hemos reducido lo que es el tiempo. Pero casi siempre, la mayoría de las veces, en el 100% de las ocasiones, vamos a esterilizar material que está embolsado, que está empaquetado. Por eso siempre vamos a elegir ese tipo de ciclo. Con los 134 grados llega mucha más eficacia de esos 121 y conseguimos este proceso en estos 12 minutos de tiempo. Cerraríamos la puerta y ya estaría dispuesto el autoclave para darle al start. No desde que demos al start y en 12 minutos haya terminado el ciclo, sino desde que accionamos el start, va a ir cogiendo esa temperatura y bueno, ya vemos con esos 12 minutos, 134, va a llegar a 2 atmósferas de presión, con 121 grados, con 1 atmósfera de presión, nos va a dar la combinación de esterilización. Entonces, desde que accionamos el start, la cámara se va a precalentar, va a coger temperatura, va a hacer ciertos pasos, ciertas secuencias el aparato que va a eliminar el aire que hay dentro de la cámara, va a seguir cogiendo temperatura, va a seguir cogiendo bares de presión. Accionaríamos el ciclo y esperamos a que termine ya el proceso, y cuando termine, acordaros que la cámara se ha calentado, ha llegado a esa temperatura. Todos los artículos pueden ocasionarnos una quemadura en las manos si es que lo cogemos. Incluso el vapor que va a salir de la cámara pues puede dañarnos. Entonces, tener cuidado a la hora de cuando termina el ciclo, corroborar que ha terminado, que todo está a cero, vamos, relativamente que ha terminado el ciclo, que ha hecho el fin, y ya podríamos abrir la cámara. Entonces, pues bueno, vamos a accionar el ciclo y esperaremos a que termine. Os recomendamos, desde la asociación, os recomendamos los autoclaves de clase B. Son los que hay mucha mayor eficiencia a la hora de esterilizar, a la hora de penetrar dentro de un tubo. Todo el artículo que introducimos en la cámara lo queremos, cuando saquemos ese artículo, que salga completamente estéril. No porque por poco poder de acción del propio aparato no llegue a ciertas cavidades o a ciertos recovecos que puede tener el instrumento y no acceder perfectamente el autoclave por deficiencias del aparato. Una vez procesados, una vez pasado el ciclo, podríamos disponerlos en unas bandejas, en unos pisos, en unos cajones, propiamente en la sala de esterilización, hasta luego ya el transporte a nuestra cabina individual, nuestro almacenaje. También daros un pequeño dato, que podríamos fechar con un lápiz, poner la fecha el día que lo esterilizamos, o poner un fechado para la trazabilidad de ese artículo. Hoy lo esterilizamos, dentro de 5 días lo bajamos a la cabina de trabajo, por poneros un ejemplo, va a nuestros cajones. Entonces nos vamos de vacaciones, pongamos suponer, volvemos al mes y no nos acordamos de cuándo habíamos esterilizado esto si no lo tenemos datado. Podríamos darle 6 meses de caducidad, digamos, a esa esterilización. Ponemos la fecha y el día que vayamos a acceder en nuestros cajones o nuestras baldas a por un artículo, sabemos qué día lo esterilizamos o qué día caduca la esterilización. Eso, como cada persona se administre. Eso se le llama trazabilidad, para saber que un artículo se había esterilizado, cuándo y cuánto puede durar esa esterilización. Ya que el papel que tienen nuestros envases
en esos embolsados puede volverse microporoso y fácilmente podría contaminarse el artículo que haya en el interior.